1978. Strasser era nuestro general de 5 estrellas y estaba dispuesto a seguirlo en cualquier refriega, en cualquier tiroteo. En nuestro enfrentamiento con Onizuka, su indignación me había reconfortado y sostenido, y su mente había sido un arma formidable. En esta nueva refriega, con las autoridades federales, estaba doblemente indignado. Bien, pensaba yo, recorría la oficina como un vikingo cabreado y sus pisotones eran música para mis oídos. Sin embargo, ambos sabíamos que la ira no bastaría. Strasser no estaba solo. Íbamos a enfrentarnos a Estados Unidos. Necesitábamos algunos aliados. Así que Strasser se puso en contacto con un abogado de Portland, un amigo suyo llamado Richard Westcott. No recuerdo que llegaran a presentármelo, ni que nadie me pidiera que me reuniera con él o lo contratara. Solo que de repente era extremadamente consciente de su presencia, en todo momento, igual que uno es consciente de que tiene un gran pájaro carpintero en el patio de casa, o posado en su cabeza. En buena medida Westcott era bienvenido. Poseía ese dinamismo que tanto nos gustaba y las credenciales que siempre andábamos buscando. Estudiante de Stanford, Universidad de Derecho de Oregón. También tenía una personalidad y una presencia cautivadoras. Oscuro, delgado, sarcástico y con lentes. Y tenía una voz de barítono, inusualmente profunda y afectada, como un Darth Vader acatarrado. En general daba la impresión de tener un plan, y ese plan no incluía rendirse o dormir. Por otro lado, también era un poco excéntrico. Todos lo éramos, pero Wurzel tenía lo que mamá Hatfield habría llamado pelo de loco. Siempre había algo en él que no acababa de encajar. Por ejemplo, aunque había nacido en Oregón, desprendía un incomprensible aire de la costa este. Blazers azules, camisas rosas, pajaritas. A veces su acento denotaba veranos en Newport, el equipo de remo de Yale y caballos de polo. Resultaba más que extraño tratándose de un hombre que sabía orientarse en el valle de Willamette, y aunque podía ser muy ingenioso, incluso hacer el tonto, en un abrir y cerrar de ojos podía ponerse aterradoramente serio. No había nada que le pusiera más serio que el tema de Nike contra aduanas de Estados Unidos. En Nike, a algunos les preocupaba su seriedad. Temían que cayera en la obsesión. A mí me parecía bien. Los obsesivos son los únicos que valen para el trabajo, los únicos que me valen a mí. Algunos cuestionaban su estabilidad, pero en cuestiones de estabilidad, decía yo, ¿quién de nosotros puede tirar la primera piedra? Además, a Strasser le caía bien, y yo confiaba en Strasser. Así que cuando éste propuso que ascendiéramos a Wurzel y lo trasladáramos a Washington, D.C., donde estaría más cerca de los políticos que necesitábamos de nuestra parte, no vacilé. Y por supuesto, Wurzel tampoco. Más o menos cuando enviamos a Wurzel a Washington, mandé a Hayes a Exeter para que comprobara cómo iban las cosas en la fábrica y cómo se llevaban Udell y Johnson. También figuraba en su agenda la compra de algo denominado laminadora de goma. Supuestamente, eso nos ayudaría a dictar mejor la calidad de nuestras suelas exteriores y entresuelas. Además, Bowerman la quería para sus experimentos y mi política seguía siendo lo que quiera Bowerman. Si Bowerman pide un tanque Sherman, no preguntes. Llama al Pentágono, le dije a Goodell. Pero cuando Hayes le preguntó a Goodell por esos artilugios, las laminadoras de goma, y dónde podía encontrar una, este se encogió de hombros. Nunca había oído hablar de ellas. Goodell le aconsejó que contactara con Gianpietro, que por supuesto sabía todo lo que merecía la pena saber sobre laminadoras de goma. Y días después, Hayes estaba paseándose con él por el Maine rural en dirección a la pequeña población de Saco, donde se celebraba una subasta de material industrial. Hayes no pudo encontrar una laminadora en la subasta, pero se enamoró del lugar, una vieja fábrica de ladrillo rojo situada en una isla del río Saco.
Parecía salida de un libro de Stephen King, pero eso no lo amedrentó. Sentía una conexión con ella. Supongo que era de esperar que un hombre que tenía una pasión fetichista por las excavadoras se enamorara de una fábrica oxidada. Lo sorprendente era que la fábrica estaba en venta por $500,000. Hayes le ofreció al dueño $100,000 y finalmente acordaron $200,000. «Felicidades», dijeron Hayes y Goodell cuando llamaron aquella tarde. ¿Por qué? Por un precio ligeramente superior al de una laminadora de goma, eres el orgulloso propietario de una maldita fábrica, anunciaron. ¿De qué diablos están hablando? Me explicaron lo sucedido. Igual que Jack, hablándole a su madre de las habichuelas mágicas, balbucearon al llegar a la parte del precio y el hecho de que la fábrica necesitaba decenas de miles de dólares en reparaciones. Noté que habían bebido y más tarde Goodell confesaría que después de pasar por una enorme tienda de licores de oferta en New Hampshire, Hayes exclamó: «Con precios como este, un hombre no puede permitirse no beber». Me levanté de la silla y me puse a gritar: «¡Imbéciles! ¿Para qué necesito una fábrica que no funciona en Saco Mine? ¿Como almacén? Y algún día podría complementar la fábrica de Exeter». Al más puro estilo John McEnroe grité: «¡No lo dirán en serio! ¡No se atrevan!». Demasiado tarde. Ya la hemos comprado, colgaron. Me senté. Ni siquiera estaba enfadado. Estaba demasiado preocupado para enfadarme. El gobierno federal me pedía un reembolso de $25 millones que no tenía, y mis hombres andaban por el país extendiendo cheques por valor de centenares de miles de dólares sin tan siquiera consultarme. De repente me calmé. Estaba casi en estado comatoso y me dije: ¿qué más da? Cuando intervenga el gobierno, cuando lo expropien absolutamente todo, a ver qué hacen con una fábrica inactiva en Saco Mine. Más tarde, Hayes y Goodell me llamaron de nuevo y me dijeron que habían bromeado sobre la compra de la fábrica. «Te estábamos tomando el pelo», dijeron, «pero tienes que comprarla, de verdad». «De acuerdo», dije con desgana, «lo que les parezca mejor, idiotas». En 1979 íbamos camino de alcanzar los $140 millones en ventas, y además nuestra calidad mejoraba con rapidez. La gente del sector escribía artículos y nos alababa por sacar por fin unos tenis mejores que Adidas. Personalmente pensaba que los expertos del sector llegaban tarde a la fiesta. Al margen de algunos tropiezos, nuestra calidad había sido excelente durante años y nunca nos habíamos quedado rezagados en materia de innovación. Además, teníamos en proyecto las suelas con aire de Rudy. Aparte de nuestra guerra con el gobierno, estábamos en buena forma, lo cual era como decir: estamos en el corredor de la muerte, pero la vida es fantástica. Otra buena señal, la central se nos seguía quedando pequeña. Ese año volvimos a trasladarnos a un edificio propio de 3.700 metros cuadrados en Beaverton. Mi despacho era elegante y enorme, más grande que nuestras primeras oficinas situadas junto al Pinbook, y estaba vacío. La interiorista se decantó por un estilo minimalista japonés y le dio un toque absurdo que a todo el mundo le pareció hilarante. Creyó que sería gracioso colocar detrás de mi mesa una silla de cuero con forma de guante de béisbol gigante. «Ahora puedes sentarte ahí cada día y pensar en tus cosas de deportes», dijo. Me senté en el guante, como una pelota mugrienta, y miré por la ventana. Debería haber disfrutado del momento, degustado el humor y la ironía. Ser expulsado del equipo de béisbol del instituto había sido una de las situaciones más dolorosas de mi vida, y ahora estaba sentado en un guante gigante, en una oficina ostentosa, presidiendo una empresa que vendía cosas de deportes a jugadores de béisbol profesionales. Pero en lugar de disfrutar de lo lejos que habíamos llegado, solo veía lo lejos que debíamos llegar. Mi ventana daba a un hermoso pinar y sin duda el bosque me impedía ver los árboles.
En aquel momento no entendía lo que estaba sucediendo, pero ahora sí. Los años de estrés me estaban pasando factura. Cuando solo ves problemas, no ves con claridad. Justo en el momento en que debía ser más avispado, estaba al borde de consumirme. Inauguré el último Budfest de 1978 con un discurso alentador, tratando de arengar a las tropas, pero sobre todo a mí mismo. Caballeros, nuestro sector está integrado por Blancanieves y los 7 enanitos. Y el año que viene, por fin, uno de los enanos les bajará las bragas a Blancanieves, dije. Por si la metáfora requería más explicaciones, precisé que Adidas era Blancanieves. Y nuestro momento se acerca, grité. Pero primero teníamos que empezar a vender ropa. Además de que Adidas vendía más prendas que calzado, la ropa les otorgaba ventaja psicológica. Les ayudaba a captar a deportistas más importantes con contratos de patrocinio más atractivos. Miren todo lo que podemos darles, decía Adidas a los atletas, señalando sus camisetas, pantalones y otras prendas. Y podían decir lo mismo cuando se sentaban a hablar con tiendas de material de deporte. Por añadidura, si algún día resolvíamos nuestro enfrentamiento con los federales y queríamos cotizar en bolsa, Wall Street no nos profesaría el respeto que merecíamos siendo solo una empresa de calzado. Debíamos diversificarnos, lo cual significaba desarrollar una línea consistente de ropa y a su vez buscar a alguien muy bueno que la dirigiera. En el Budfest anuncié que ese alguien sería Ron Nelson. ¿Por qué él?, preguntó Hayes. Bueno, respondí, para empezar es contador público autorizado. Hayes agitó los brazos por encima de la cabeza. Justo lo que necesitamos, otro contador, dijo. Tenía razón, parecía que solo contrataba contadores y abogados. No es que sintiera un extraño afecto por los contadores y los abogados, simplemente no sabía dónde buscar talento. Le recordé a Hayes, y no por primera vez, que no había escuelas ni universidades del calzado donde pudiéramos ir a reclutar. Teníamos que contratar a gente sagaz. Esa era nuestra prioridad. Y los contadores y los abogados, al menos, habían demostrado que podían dominar un tema difícil y aprobar un examen complejo. La mayoría de ellos habían dado muestras también de una competencia básica. Cuando contratabas a un contador sabías que podía llevar la contabilidad. Cuando contratabas a un abogado sabías que podía hablar. Cuando contratabas a un experto en mercadotecnia o a un desarrollador de productos, ¿qué sabías? Nada. No podías predecir lo que sabía hacer o si sabía hacer algo. Y el típico licenciado en empresariales no querían empezar vendiendo calzado. Además, carecían de experiencia. Así que te la jugabas basándote solo en la entrevista. No teníamos suficiente margen de error para lanzar los dados por nadie. Además, en lo que a contadores respecta, Nelson era sobresaliente. Se había convertido en director en solo 5 años, lo cual era increíblemente rápido. Había obtenido las mejores calificaciones en su instituto. Por desgracia, no descubrimos hasta más tarde que fue al instituto en el este de Montana. En su clase había 5 alumnos. Como punto flaco, al haber accedido tan rápido a la profesión, Nelson era joven. Tal vez demasiado para gestionar algo tan grande como el lanzamiento de una línea de ropa. Pero me convencí de que esto no sería un factor crucial, ya que esa tarea era relativamente fácil. Al fin y al cabo, no requería tecnología ni conocimientos científicos, tal como comentó Strasser en una ocasión. No hay pantalones cortos con cámara de aire. Entonces, durante una de mis primeras reuniones con Nelson, justo después de contratarlo, me di cuenta de que no tenía el menor sentido de la estética. Cuanto más lo miraba de arriba abajo y de lado a lado, más me daba cuenta de que quizá era la persona peor vestida que había conocido jamás. Peor que Strasser. Incluso su coche, un día lo vi en el aparcamiento y era de un tono marrón espantoso.
Cuando se lo mencioné, se echó a reír y se atrevió a jactarse de que todos los automóviles que había tenido eran de ese mismo color. Es posible que me haya equivocado con Nelson, confesé a Hayes. Yo no era un figurín, pero sabía llevar un traje decente, y puesto que mi empresa iba a lanzar una línea de ropa, empecé a prestar más atención a lo que llevábamos yo y los que me rodeaban. En el segundo caso estaba horrorizado. Banqueros e inversores, representantes de nicho y toda clase de gente a la que debíamos impresionar pasaban por nuestros nuevos pasillos. Y siempre que veían a Strasser con sus camisas hawaianas o a Hayes con su atuendo de conductor de excavadora, miraban 3 veces. En ocasiones, nuestra excentricidad resultaba divertida, pero la mayoría del tiempo resultaba vergonzosa y podía ser perjudicial. De manera que por la época de Acción de Gracias de 1978, instituí un estricto código de vestimenta en la empresa. La reacción no fue excesivamente entusiasta. Tonterías corporativas, murmuraban muchos. Se mofaban de mí. Casi todos me ignoraban. No hacía falta fijarse demasiado para darse cuenta de que Strasser había empezado a vestir peor. El día que apareció con unas bermudas anchas como si estuviese paseándose por la playa con un contador Geiger, no pude tolerarlo. Aquello era insubordinación. Lo intercepté en el pasillo y le dije: «Tienes que llevar saco y corbata». «No somos una empresa de saco y corbata», replicó. «A partir de ahora sí», y se marchó. En días posteriores siguió vistiendo con una informalidad estudiada y beligerante. Así que le multé. Le indiqué al contador que dedujera $75 de su siguiente nómina. Strasser montó en cólera, por supuesto, y conspiró. Días después, él y Hayes vinieron a trabajar con saco y corbata. Pero eran ridículas. Rayas y tartán, cuadros con lunares, todo de rayón, poliéster y arpillera. Pretendía ser una farsa, pero también una protesta, un gesto de desobediencia civil, y no estaba de humor para aguantar 2 Gandhi de la moda disfrazados. Así que no los invité al siguiente Budfest. Después les ordené que se fueran a casa y no volvieran hasta que aprendieran a comportarse y a vestir como adultos. «¡Y volveré a multarte!», grité Strasser. «Pues estás jodido», respondió. En ese preciso instante me di la vuelta y vi que se acercaba a Nelson, vestido peor que todos los demás, pantalones acampanados de poliéster y una camisa de seda rosa abierta hasta el ombligo. Una cosa eran Strasser y Hayes, pero ¿cómo se atrevía el nuevo a protestar por mi código de vestimenta cuando acababa de contratarlo? Señalé la puerta y lo mandé a casa. Por su mirada de confusión y espanto me di cuenta de que no estaba protestando. Era ordinario por naturaleza. Mi nuevo director de productos textiles. Me retiré a la silla guante de béisbol y miré por la ventana un buen rato. Cosas de deportes. Sabía que sucedería, y sucedió. Semanas después, Nelson nos presentó formalmente la primera línea de ropa Nike. Henchido de orgullo, sonriendo de emoción, desplegó las nuevas prendas sobre la mesa. Pantalones de deporte manchados, camisetas rasgadas y sudaderas arrugadas. Cada putrefacta prenda parecía una donación o recogida de un cubo de la basura. Para rematar el asunto, Nelson la sacó de una sucia bolsa de papel marrón que también parecía contener su almuerzo. Al principio nos quedamos en shock. Nadie sabía qué decir. Finalmente, alguien se echó a reír. Es probable que fuera Strasser. Le siguieron unas tímidas carcajadas. Goodell, quizá. Luego estallaron las risas. Todos se desternillaban, balanceándose adelante y atrás, cayéndose de la silla. Nelson se dio cuenta de que había metido la pata y, aterrorizado, empezó a guardar la ropa en la bolsa de papel, que se rompió, ante lo cual todos se rieron aún más. Yo me reía más que nadie.
pero me parecía que iba a romper a llorar en cualquier momento. Poco después trasladé a Nelson a un departamento de producción creado recientemente, donde su considerable talento como contador le ayudó a desempeñar una gran labor. Más tarde, fui destinando poco a poco a Goodell a la sección de ropa. Como de costumbre, realizó un trabajo impecable y creó una línea que despertó interés y respeto inmediatos en el sector. Me preguntaba por qué no dejaba a Goodell que se encargara de todo, incluido mi trabajo. A lo mejor podía volver al este y quitarme al gobierno federal de encima. En medio de aquel caos, en medio de aquella incertidumbre por el futuro, necesitábamos levantar el ánimo y lo conseguimos a finales de 1978, cuando finalmente estrenamos los Tailwind, desarrollados en Exeter y fabricados en Japón. La creación de Frank Rudy era algo más que unos tenis, era una obra de arte postmoderna, grandes, brillantes, de un llamativo plateado y con las suelas con aire patentadas por Rudy, incluían 12 innovaciones. Hubo un gran despliegue publicitario con una ostentosa campaña e hicimos coincidir el lanzamiento con el Maratón de Honolulu, donde las llevarían muchos corredores. Viajamos todos a Hawái para la presentación, que se convirtió en una bacanal de alcohol y en una especie de coronación de Strasser. Estaba haciéndole abandonar el departamento legal para que se dedicara a tareas mercadotécnicas, sacándolo de su zona de confort, como me gustaba hacer con todos de vez en cuando para impedir que se estancaran. Las Tailwind fueron el primer gran proyecto de Strasser, así que se sentía como el rey Midas. Lo he bordado, decía continuamente. ¿Quién podía reprocharle que sacara pecho? Tras un debut muy exitoso, las Tailwind se convirtieron en un monstruo de ventas. A los 10 días creímos que podrían eclipsar a los tenis de waffle. Entonces empezó a llegar un goteo de quejas, en manada. Los clientes estaban devolviendo los tenis quejándose de que se hinchaban y se rompían en pedazos. Las autopsias practicadas a los Tailwind de vueltas revelaron un grave error de diseño. Los fragmentos de metal de la pintura plateada rozaban la capellada y actuaban como cuchillas microscópicas que rajaban y hacían jirones el material. Pedimos que las retiraran de las tiendas y ofrecimos un reembolso total, y la mitad de la primera generación de los Tailwind acabó en cubos de reciclaje. Lo que empezó como un soplo de energía acabó convirtiéndose en un batacazo que aminoró la confianza de todos. Cada uno reaccionó a su manera. Hayes daba vueltas como un loco en una excavadora. Goodell pasaba cada día más horas en las oficinas. Yo me iba aturdido del guante de béisbol a la butaca reclinable. Con el tiempo decidimos fingir que no pasaba nada. Habíamos aprendido una valiosa lección. No hagas 12 innovaciones en un mismo modelo. Exígele mucho a los tenis, por no hablar del equipo de diseño. Nos recordamos que era honroso decir, volvamos a la mesa de dibujo. Recordamos las muchas guafleras que Bowerman había estropeado. El año que viene, dijimos, ya lo verán, el año que viene. El enano conseguirá a Blancanieves. Pero Strasser no lo superaba. Empezó a beber y llegaba tarde al trabajo. Su atuendo era el menor de mis problemas en aquel momento. Aquel podía ser nuestro primer fracaso real y siempre recordaré aquellas grises mañanas de invierno, viéndolo arrastrarse hasta mi despacho con la última mala noticia sobre sus tenis. Reconocí ciertas señales. Él también estaba a borde del colapso. El único que no estaba deprimido por los Tailwind era Bowerman. De hecho, su catastrófico estreno le ayudó a salir de la depresión en la que se hallaba sumido desde la jubilación. Tal como le encantaba decirme a mí y a todos. Se los advertí. Las fábricas de Taiwán y Corea trabajaban a buen ritmo y ese año abrimos varias más en la ciudad inglesa de Edmonton y en Irlanda. Los observadores del sector destacaban nuestras fábricas y ventas y afirmaban que éramos imparables.
pocos imaginaban que estábamos arruinados, o que nuestro jefe de mercadotecnia tenía depresión, o que nuestro fundador y presidente estaba sentado con cara de pocos amigos, en un guante de béisbol gigante. El agotamiento se extendió por toda la oficina como si fuera mononucleosis, y mientras nosotros estábamos agotados, nuestro hombre en Washington ardía. Westcott había hecho todo lo que le habíamos pedido. Había acorralado a políticos, había pedido, presionado, suplicado apasionadamente por nuestra causa, aunque no siempre con cordura. Día tras día recorría los pasillos del Congreso regalando pares de Nike, modernos, con el logo en el lateral. Sabedor de que los congresistas estaban obligados por ley a informar de cualquier regalo por un valor superior a $35, Westcott incluía siempre una factura de $34.99. Pero todos los políticos le decían lo mismo. Dame algo por escrito, hijo, algo que pueda estudiar. Facilítame un desglose de su caso. Así que Westcott se pasó meses redactando un desglose y durante el proceso sufrió una crisis nerviosa. Lo que se suponía que debía ser un resumen, un informe, se había convertido en una historia exhaustiva. El declive y caída del imperio Nike, que ocupaba centenares de páginas. Era más largo que una novela de Proust o de Tolstoy, pero mucho menos legible. Incluso tenía título. Sin un ápice de ironía, Westcott lo bautizó Westcott sobre el precio de venta en Estados Unidos, volumen 1. Si lo pensabas con detenimiento, lo verdaderamente aterrador era lo de volumen 1. Envié a Strasser al este para que metiera en cintura a Westcott y lo obligara a ingresarse en un psiquiátrico si era necesario. Tranquilízalo, le dije. La primera noche fueron a un pub de Georgetown a tomar un par o 3 cócteles, y esto no sirvió para que Westcott se tranquilizara, sino más bien para lo contrario. Se subió a una silla y soltó un discurso a la clientela en plan Patrick Henry. Denme Nike o denme muerte. Los clientes parecían inclinarse por lo segundo. Strasser intentó convencerlo de que se bajara de la silla, pero Westcott solo estaba calentando. ¿No se dan cuenta de que es la libertad la que está siendo juzgada? ¡La libertad! ¿Sabían que el padre de Hitler era inspector de aduanas?, gritó. Como no hay mal que por bien no venga, Westcott asustó tanto a Strasser que éste volvió en sí. Cuando regresó parecía el de siempre y me habló de los problemas mentales de Westcott. Ambos nos reímos. Fueron unas risitas terapéuticas. Luego me entregó una copia de Westcott sobre el precio de venta en Estados Unidos, volumen 1. Westcott incluso lo hizo encuadernar en piel. Miré el título. Era perfecto. Muy Westcott. ¿Piensas leerlo?, preguntó Strasser. Esperaré a que salga la película, dije, y lo tiré encima de la mesa. En aquel momento supe que tendría que viajar a Washington, D.C. y encarar aquel combate yo mismo. No había otro remedio, y entonces tal vez podría curarme de mi agotamiento. Quizá la cura para el agotamiento, pensé, fuera trabajar más duro.